Claro, aquí, claro, a ver, el R en ese momento ya es exacto, prácticamente cero, porque el último, ya imaginemos el último infectado, o sea, en el caso, esto es medio teórico, ¿no? El último caso, ¿cuál sería su R? Cero, porque ya no contagió a nadie, porque ya no hay ningún susceptible. Todos, por ejemplo, estuvieron ya inmunes. Entonces ya, ese R, al ser cero, se agotó el brote. ¿Ya? En la unidad de rebaño lo que entra es el RCR. O sea, a ver, vamos por partes. La inmunidad de rebaño es un término que se aplica en el campo de las enfermedades prevenibles por inmunización. O sea, es un factor que sirve para evaluar los programas, ¿no?, de inmunizaciones. Entonces, si tuviéramos, esa es la pregunta, después es la situación hipotética, una población donde todos son susceptibles, ¿a cuántos tengo que vacunar para que la enfermedad no se propague? Entonces ahí entra en el cálculo el R sub 0. Y entonces yo tengo que garantizar esas coberturas. Porque si bien aquí en este punto, vamos a continuar, el el número de reproducción es 0, claro, acabo de decir porque ya no hay susceptibles, pero en la realidad sí hay susceptibles. ¿Puedes retroceder, por favor? A ver, retrocede. Ahí. Pero no solamente es cuántos susceptibles hay en la población. Otro factor que entra en el cálculo es el contacto entre susceptibles e infectados. Entonces, si quedan poquitos infectados, ¿ya? Ahora a la siguiente, ahí. Quedan poquitos infectados y quedan poquitos susceptibles, ¿cuál es la probabilidad que entren en contacto? Nula. Entonces, por más que podría darse el caso de nuevos enfermos, porque todavía hay algunos que son susceptibles, desde el punto de vista estadístico, que esos infectados entren en contacto con esos susceptibles es tan bajo que ya la epidemia terminó. ¿Ok? Ahora sí, seguimos. Ahí está. Entonces, una chiquita. Siempre va a tener esa forma de... Eso ya está modelado. O sea, la anterior... Ahí, por ejemplo. Ya. Eso ya es, digamos, el gráfico suavizado, corregido, no corregido, suavizado, ¿no? Para verlo, digamos, de una forma más, entre comillas, amigable. La clase de canal endémico, ¿no? Les mostré 3 formas de construir el canal endémico. Ustedes ya han estudiado en MOPESE cómo construir el canal endémico. ¿Cómo que no? Les voy a preguntar. Con el método de los cuartiles. Esa es pregunta de cajón. Y habían otros 2 métodos. ¿Cuáles eran los otros 2 métodos? El de la media geométrica y Nicolás. ¿Por qué no han estudiado?
y de los percentiles. Y en el artículo donde pongo el ejemplo del canal endémico con los percentiles, están los datos reales y los datos suavizados. ¿Y cómo son los datos suavizados? La curva, así, ¿no? Toda bonita. Pero los datos reales son como serruchos. ¿Ya? Entonces, esos son los datos suavizados. O sea, en la realidad, subo bajo. Pues, pregunta resuelta. ¿Ya? Y estudien la clase. Les va a venir. Canal endémico va a venir. Ya está. El inicio del curso, hablábamos de la epidemiología descriptiva, tiempo, lugar y persona. En diseños de investigación también se habló de los diseños descriptivos, la serie de casos, el estudio ecológico, el estudio transversal, que es una bisagra. Algunos al transversal lo ponen como descriptivo, otros lo ponen como analítico, y la investigación de campo, digamos que responde también a esta dicotomía. Entonces, hay actividades o momentos donde en esta investigación del brote hacemos una descripción y un momento donde tenemos que pasar ya a la fase analítica, ¿no? Entonces, en la descripción, tiempo, lugar y persona. O sea, en epidemiología no puede faltar eso: tiempo, lugar y persona. La fuente, modo de transmisión, personas en riesgo, y se generan hipótesis para medidas de control inmediatos. Ya la fase analítica, cuando esta es insuficiente, se hacen estudios analíticos, caso control, cohortes no concurrentes, y se establecen las medidas de control definitivas. Ojo, he dicho caso control no concurrente, porque la investigación de brotes siempre es retrospectiva. ¿Ya? Siguiente. ¿Y qué es lo que dice Mopese sobre los pasos de investigación de brote? Estos 10 pasos. ¿Ya? Y es lo que vamos a seguir. Ustedes tal vez no me creyeron cuando dije la última parte del curso todo es Mopese, ¿no? Tal vez me dijeron no, eso. Entonces, y les dije la semana pasada, ¿cuál es el primer paso en la investigación de brotes? Confirmar la ocurrencia de un brote. Lo primero. Y luego ya viene todo, ¿no? El trabajo de campo, la definición de caso, la búsqueda de los mismos, tiempo, lugar y persona, se generan hipótesis, se evalúan las hipótesis, medidas de control, se evalúan, informe. Ya. Estos pasos aquí están en una secuencia desde el punto de vista académico, pero algunos de ellos se van llevando en paralelo, ¿ok? ¿No? Entonces, yo voy buscando los casos, pero ya tuve mi definición y puedo ir caracterizando mientras busco los casos. No es que yo voy a terminar de hacer todo el trabajo de campo, puerta por puerta, etcétera, para recién empezar mi descripción. No, se instala el grupo de emergencia por el brote y desde el momento 1 se empieza con la curva epidémica, los mapas, etcétera, ¿ya? Entonces, estas actividades se van dando en paralelo, de manera académica, es que aquí mostramos en secuencia. Entonces vamos a ver una por una, ¿no? Esto es Mopese, ojo, todo esto está ahí en sus libros. La ocurrencia del brote implica la confirmación, verificar el diagnóstico, ¿no? Pruebas de laboratorio, las historias, ¿no? Los reportes, y comparar si es que estos casos están en exceso respecto a lo que se espera en un lugar determinado, en un momento determinado, y para ello nos echamos mano, por ejemplo, del canal, el corredor, la curva endémica, ¿no? Obviamente que para enfermedades, y eso está en la clase de brotes, ¿no? Que había un silencio epidemiológico
un solo caso puede representar ya un brote, que escapa un poco a la definición, vamos a llamarle general, puesto que un brote implica este conglomerado, y un conglomerado a su vez implica que los casos tienen nexo entre sí, ¿no? Y mucho más obviamente en una enfermedad infecciosa, porque si tenemos casos que son, o sea, que no tienen conexión, entonces ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es el nexo? ¿No? Si uno no se contagió del otro, no podemos hablar de un conglomerado. Pero en algunas situaciones, un caso bajo, reitero, una etapa de silencio, ¿no?, ya puede considerarse un brote. En este caso hace poco lo que pasó con el polio. ¿Es brote? Sí. Sí. Y estos dos términos, ya, es importante que los tengan presentes. El caso índice o caso cero es el primero que identifica el grupo de trabajo, ¿ok? Y el caso primario es quien introduce la enfermedad, ¿ok? Esto es para enfermedades de transmisión de persona a persona, ¿no? Este caso primario, porque puede suceder que el caso primario en el tiempo está más atrás, se van produciendo casos que no son identificados por el sistema de salud, son casos escasos, son pocos, y llega un momento donde ya llaman la atención, ¿ya? Entonces, el primer caso identificado en el sistema es caso índice, y no siempre se va a encontrar al caso primario, ¿ya? Y el caso primario, nuevamente, es en enfermedades de transmisión de persona a persona, ¿ok? Porque si tenemos, por ejemplo, el dengue, ¿no? No es de que yo contagio directamente dengue a otra persona, o sea, están los mosquitos alrededor, son los que transmiten. Siguiente. Este es la situación, ¿no?, de que se describe en la película, y la banda siguió tocando. Estoy hablando tanto de la película que creo que algo preguntaré. Actúa Richard Gere ahí, por ejemplo, ¿no? Son fanáticos de Richard Gere. Sí. ¿Ya? Y vean, acá está justamente el caso índice, ¿no?, que es este caso que identifican que se ve en la película, y vean todos los contactos que va teniendo y a su vez sus contactos que otros van teniendo, y en esta representación cuál es el cuadro que identifica este síndrome, ¿no? Si era el sarcoma de Kaposi, la neumonía por neumocitis, tenía ambos diagnósticos u otras enfermedades oportunistas. Y vean las ciudades, ¿no? Los Ángeles, Nueva York, San Francisco, ¿no? En varias ciudades, varios estados. Porque este va a ser un spoiler de la película, ¿no? Este caso índice, ¿no?, que vean, está Nueva York y Los Ángeles. Era un asistente de vuelo, entonces viajaba bastante, ¿no? Entonces, bueno, ya vean la película. Siguiente. Ya. Y aquí, por eso la diferencia. Esta es una investigación histórica, ¿no? Con las herramientas que ahora se tienen de biología molecular,
genética que buscan al paciente cero, al caso primario, ¿no? Retrocedemos, Nicolás. Este de aquí es el caso índice, que es el que yo identifico. Y ya, veo todas sus relaciones. Y el caso primario sería quien introduce la enfermedad. Ahora, esto es, acá está entre comillas, ¿no? Siguiente. Vean, y cómo se hace con esos análisis de la filogenia de los virus y se va retrocediendo en el pasado. Entonces, bajo esta investigación, ¿no? Es en Haití, ¿no? De donde provendría el caso, que llega luego a Nueva York y de ahí ya a otras ciudades en Estados Unidos, desde inicios de los años 70. Por eso, cuando nosotros vemos la expresión poblacional de un brote, de una epidemia, no es necesariamente que en ese momento recién ha empezado la enfermedad. La enfermedad tal vez ha estado ya transmitiéndose, ¿no? En tiempo atrás, pero en una intensidad baja que no llega a ser detectado por los servicios de salud hasta que llega un momento que aparece, ¿no? Y en el caso de VIH, que es una enfermedad con un tiempo de latencia tan largo como ustedes conocen, no es que el VIH empezó al inicio de los 80, pues. Eso no, con lo que saben de infectología no empezó ahí. Se detectan, se reportan, ya sale a la luz, pero esto viene desde antes, ¿no? Es interesante todo esto. Sí. Luego, la organización del trabajo de campo. Estoy pensando en un brote, ¿no? en comunidad, de una forma abrupta, los casos que aparecen, ¿no? Hay que hacer coordinaciones administrativas, logísticas, técnicas. El año 2007, ustedes estaban chiquitos, estaban ahí viendo los Teletubbies, tal vez. No, los Teletubbies ya son más viejos, estaban viendo Hi-Fi, ya estaban ahí viendo Hi-Fi. Fue el terremoto de Pisco, ¿no? Entonces, ustedes no lo conocen. Fue profesor aquí en San Fernando, médico también de San Fernando, ahora trabaja es funcionario de la OPS, en Ecuador actualmente, el doctor Witemburi, por ahí tal vez han escuchado de él. En esa época trabajaba en la DGE, lo que ahora es el CDC, y ese día del terremoto de Pisco, si recuerdan, fue de noche, alrededor de las 8 de la noche, más o menos fue el terremoto. Yo estaba dictando clases en el Rebagliati y fue horrible, ¿no? Y esa misma noche el doctor Witemburi tuvo que salir de viaje a Pisco, ¿no? Porque trabajaba en epidemiología para el trabajo de campo, y me comentaba todas estas, digamos, gestiones en tiempo récord. No fue por una investigación de brote, pero fue por una situación de emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, siempre que hay, y los brotes son emergencias sanitarias, dependiendo de la envergadura, se forman equipos de trabajo que salen al campo, ¿no? Entonces, esta organización es bien complicada. Y si eventualmente ustedes en sus serums, en su jurisdicción, se produce una de estas emergencias sanitarias, pueden dar las facilidades si es que llega el equipo del nivel de la región o del nivel central, ¿no? Porque ustedes van a ser la autoridad local y tienen que proporcionar todos esos datos. Por ejemplo, la cartografía, ¿no? Las viviendas, los censos locales,
¿no? Cómo está distribuida la población, si es que se va a hacer algún tipo de bloqueo, barrido, etc. Siguiente. Luego, la definición de caso. En vigilancia tenemos las definiciones de caso, ya hemos visto, ustedes seguramente han explorado ahí el búho y han descargado el búho para llevárselo a su serums. Como que, ¿qué es eso? Ya les dije que del búho. Los manuales de vigilancia, ¿no? Pero para la definición de caso del brote, ojo, porque es del brote, puede diferir en algo, pudiera diferir la definición, particularmente los criterios epidemiológicos, porque para asignar un caso al brote tiene que coincidir en un tiempo y en un espacio. No cualquier caso de malaria lo voy a asignar al brote de malaria que hubo en Nauta, en Iquitos, la semana pasada, ¿no? Tienes un caso de malaria de esa zona en un marco temporal. ¿Ok? Sigue. Luego, la búsqueda de casos, que ya es este trabajo de campo. Los métodos van a variar dependiendo de la enfermedad, la comunidad, etc. Vean el punto 3, que ya lo habíamos conversado. Si esta es una búsqueda activa de casos, imaginando que es de una enfermedad sujeta a vigilancia, e incluso si no fuera una enfermedad sujeta a vigilancia, en ese momento se convierte en una vigilancia activa, ¿no? Yo no espero que lleguen los casos para ver, ¿no? Si los diagnostico o no los diagnostico, tengo que salir, ¿ok? Y algunos brotes, o la mayoría, involucran ciertos grupos de riesgo que son identificados, entonces en ellos particularmente el foco. ¿Sí? Y luego la descripción en tiempo, espacio y persona. Entonces en tiempo tengo que construir mi curva epidémica, ¿no? La duración del brote obviamente depende de la velocidad, la población susceptible, la intensidad de la exposición, el periodo de incubación, la efectividad de las medidas de control. Siguiente. Los R's. Los R's es la velocidad del brote, ¿no? Si ese R es muy grande, significa que se está expandiendo la curva, ¿no? El pico es muy alto. Cuando el R es menor de 1, ya va desacelerando, ¿no? Esa es la velocidad del brote. Sí. Ya. Esta es la primera pregunta. ¿Cómo identifico el periodo probable de exposición? Esto es para brotes de fuente común. ¿Ya? Esta metodología es para brotes de fuente común. Principalmente los ejemplos usualmente se dan en ese ámbito porque es lo más fácil de aprender enfermedades transmitidas por alimentos. ¿Ya? Algunos ya habrán ingresado, otros no, a desarrollar sus casos de resolviendo el brote del CDC, ¿no? Entonces hay de todo ahí, ¿no? Y algunas son enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, un método es identificar el pico y retrocedemos, ¿no?, a lo que es la mediana del periodo de incubación. ¿Ok? Entonces, si este día es el pico del brote, retrocedemos cuál es esa mediana y la fecha, ¿no?, en la cual posiblemente se haya dado la exposición es tal día. Siguiente, Nicolás. Ya. Pero lo más usual, porque es bien difícil que uno diga esta fecha fue, y si doy un solo día pudiera ser que acierte o no acierte.
se emplea el método del mínimo y máximo periodo de incubación. Y así, con grafiquito, inclusive, es que ha habido antes preguntas, ¿ya? Entonces, se hace todo un relato y dentro del relato, obviamente les tienen que dar, para esta enfermedad, cuál es el periodo mínimo de incubación y para esta enfermedad, cuál es el máximo periodo de incubación. Entonces, cuando aparece el primer caso, ¿ya? Les tienen que dar así su curva epidémica, retroceden el mínimo. Al primero es el mínimo, ¿ya? Al primero es el mínimo. Y al último le restan, retroceden el máximo periodo de incubación. Y va a haber una zona extrema, ¿ok? La zona lateral, vamos a decirle, no la central, no la interna, sino lateral, en que se superpone. Porque claro, todo este espacio, ahorita que estoy virtualmente, o ustedes imaginan que estoy sombreando, también se están superponiendo, ¿no? Entonces es la, perdón, no superposición, sino más bien cuando escapa este de acá. Ordeno mis palabras, o sea, la parte lateral que escapa. Esta zona lateral, que más bien no es superposición, ya, me estoy corrigiendo, expliqué mal. Este es el periodo donde probablemente ocurrió esa exposición común. Entonces, en una apoyada, ¿no?, que la promoción hace profundos, bombo y tarola para la semana, ¿no? Terminan en la emergencia y se hace una curva de cómo hora a hora fueron llegando los casos. Entonces, si esta enfermedad tiene un periodo de incubación mínimo de 5 horas y un periodo de incubación máximo de 12 horas y un lapso de 4 horas se acumularon todos los casos, ¿no? Y está ahí la curva. Al primer caso le restó 5, al máximo caso le restó 12, y ese periodo probablemente me da la exposición. Y si coincide con el momento en que vendieron la pollada y consumían, ¿no?, la pollada, ya, ahí está la fuente, ¿ya? Entonces, eso es bien común emplearlo en la investigación de brotes de fuente común. Siguiente, Nicolás. Entonces, tiempo. Luego, espacio, ¿no? Los mapas. Aquí, históricamente, Snow. Siguiente, Nicolás. Ahí creo que pongo el mapa de Snow. Exacto, ¿no? Ese es de los mapas en salud pública más conocidos. El EpiInfo, ¿saben qué es el EpiInfo? Ya. En alguna de las versiones del EpiInfo, cuando era para PC, que uno instalaba, ¿no?, porque ahora en los celulares es más un app, ¿no? La portada era este mapa de Snow, pero en 3D, tipo un Google Street View, ¿no?, que lo hacía, o sea, lo hacía medio tridimensional, pero en lugar de edificios, o sea, o lo que parecía edificios, era el número de casos. Entonces eran barritas que representaban cuántos casos de cólera había en cada una de las viviendas, lotes ahí en Londres. Okay. Siguiente, Nicolás. Y luego tenemos los atributos de persona. Ya les he comentado que no puede faltar la edad y el sexo, ¿no? Hay patologías propias de niños, de adultos mayores. ¿Cuál es la diferencia entre hombres, mujeres? Ya que la edad y el sexo son a su vez factores, pero también marcadores, ¿no? El marcador, ¿cuál es la diferencia entre factor
y marcador. Cuando hablamos de factor de riesgo, usualmente estamos pensando en una característica que de por sí, esa característica implica un rol biológico o un involucramiento biológico, vamos a decirlo así, en la aparición de la enfermedad. Por eso hay algunas patologías que son propias de la infancia, porque por su anatomía, su situación inmunológica, etcétera, es más propicio. Hay enfermedades de hombres, enfermedades de mujeres, biológicamente hay esa diferencia. Enfermedades del adulto mayor, porque ya su función por la edad no es la misma, la fisiología. Pero además de ser factores, también son marcadores. El marcador de riesgo es una característica que, sin tener el rol biológico, vamos a llamarlo, me marca, me señala a personas que tienen un riesgo incrementado, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, eso tal vez hoy en día ya la diferencia no es tan grande como antes, pero se sigue manteniendo cierta particularidad. Los hombres solemos tener más actitudes imprudentes que las mujeres. Sí, definitivamente. ¿No? Entonces, los accidentes suelen ser más frecuentes en hombres que en mujeres, ¿no? ¿Qué? Porque biológicamente hay un gen de los accidentes relacionado a los cromosomas sexuales. No, es el hombre que es así, imprudente, es un marcado, ¿ok? Y Nicolás, porque hablando de imprudencia, ya, tranquilos. Entonces, no, la anterior. Entonces, hay características, ¿no? Nuevamente, recordamos los dos ejemplos históricos que hemos visto en el curso. Snow y los trabajadores de la cervecería, ¿no? Entonces, por ejemplo, el trabajar en una cervecería, en este caso, podríamos considerar que es un marcador, ¿no? Porque detrás de esa característica sí hay una condición que protegía. Lo mismo con Goldberger, ¿no? Recuerdan que les he dicho, ¿qué fue lo primero que hizo Goldberger para investigar la pelagra? ¿Qué fue lo primero que hizo? Antecedentes, postgrados. Leer. Lo primero que hizo fue leer. Y en esas lecturas que hizo, en esas lecturas, en plural, que hizo Goldberger, que identificó que los trabajadores de salud, No se enfermaban. trabajando en hospitales donde había pacientes con pelagra, no tenían pelagra. Entonces ahí, por ejemplo, podemos considerar trabajador de salud un marcador, en este caso también de protección. ¿Pero por qué? Entonces ya ahí uno va escarbando. Siguiente. No, la anterior. Ahí está. Se generan hipótesis preliminares, se van implementando medidas de control, ¿no? Entonces yo planteo cuál puede ser la fuente probable, cuál puede ser el modo de transmisión, qué exposición está relacionada con un mayor riesgo, y entonces se empieza a intervenir. Siguiente nivel. Y empiezo a evaluar. Entonces, ¿qué es lo que dice Mopese? Y creo que dice varios libros, ¿no? El diseño, casos y controles, ¿no? Porque tengo un montón de casos porque es un brote, tengo las personas que no han infectado, que no han enfermado, y puedo aplicar este diseño. Sí. ¿Ya? Sin embargo, hay otras miradas.
Este es un libro, digamos, representativo de la epidemiología de campo, que es el GREG. ¿Ya? Usted ahí le pregunta a la gente que trabaja en CDC, el GREG. Ya. ¿Y qué dice el GREG? Que el estudio de cohorte no concurrente, el estudio de cohorte retrospectivo, es el estudio de elección. Pero ojo, hay que leer lo que dice a continuación. En un brote agudo, que usualmente son los de fuente común, ¿no? Que rápidamente se incrementan los casos, en una población bien definida, en una población bien circunscrita. Siguiente, Nicolás. Y entonces, en esta otra referencia, discute o revisa el tema del estudio de cohortes para investigación de brotes. Porque si alguna vez por ahí vi esas preguntas en exámenes de residentado, ¿no? De epidemiología de salud pública, que preguntan en un brote cuál es el diseño de elección, la clave que dan es caso control. ¿Ya? Pero hay que ver en qué situación estamos. Y claro, en las investigaciones de brotes, los estudios de cohortes son retrospectivos. Inclusive acá dice usualmente, no es usualmente, siempre son retrospectivos. Siguiente. Y entonces se plantea esta diferencia. Y eso es lo que vamos a usar en el curso. Este es el concepto que creo más útil para ustedes, ¿no? Para que puedan hacer esa diferenciación. Si estamos en un brote, ¿ok? En una población grande, grande, ¿ok? Ahí el estudio caso control sería el de más ayuda, porque si la población es grande, el poder tener información de todos los implicados para reconstruir si estuvieron expuestos o no expuestos, se complica. Pero si estamos en una población pequeña, ¿ok? Usamos el estudio de cohorte no concurrente, porque podemos acceder, tal vez con un poco de dificultad, pero accedemos a todos, ¿no? Aquí los ejemplos o las situaciones que ponen en un picnic, en una boda, ¿no? Es decir, a ver, ¿quién sabe inglés? Luncheon, eso sí, no ustedes buscan que es luncheon, ¿ya? Claro, alguno de ustedes se va a casar, invita a sus amigos de promoción, pero como cuesta mucho el cubierto para la cena, no pueden invitar a todos, entonces solamente ahí a su argolla, ¿no? Entonces es una cosa pequeña, ¿no? En cambio, tal vez alguno de ustedes es así, muy generoso, y no sé, tiene miles de invitados a su boda, bueno, ahí sería complicado, ¿no? Siguiente. No hay un número. Pero va a ser relativamente obvio cuando ustedes vean en el examen. O sea, si es un brote en una institución cerrada, por ejemplo, si se describe un brote en un asilo de ancianos, donde tenemos a los asilos dependiendo del tamaño, pero hay casas de reposo, por ejemplo, que son pocas decenas de pacientes de adultos mayores que tienen, ¿no? Entonces, ¿qué aplico? Y están ahí los pacientes, los adultos mayores, están vigilados, no salen, es una población cautiva y se produce un brote en una de estas instituciones. ¿Qué diseño empleo? Una cohorte no concurrente, pues, ¿no?
Pero si empiezan a llegar a la emergencia de acá de la Almenara, ¿no? Una serie de pacientes, ¿no? Porque ha habido no sé, una situación, no sé, un espectáculo, no sé, en el Parque de las Aguas, en el 28 de julio, ¿no? En el Parque de la Exposición, y donde ha habido miles de personas y no saben dónde están todos, pero sí puede identificar algunos casos, algunos que no hicieron la enfermedad, casos y controles. Entonces, ahí van decidiendo. Bueno, aquí está el señor Jon Snow, ¿no? Representado como un superhéroe, no sé si de DC o de Marvel, pero acá está rompiendo la palanca de la bomba, ¿no? Entonces se aplican medidas de control. ¿Sí? Y se hace ya el monitoreo, ¿no? Para eso aplicamos lo que conocemos de las técnicas de epidemiología, ¿no? El canal endémico para ver si los casos están disminuyendo, la propia vigilancia que tiene que continuar, el monitoreo, eventualmente se tiene que seguir con el trabajo de campo para verificar de que justamente ya no haya más casos, etc. Y finalmente, ¿no? El informe. Entonces, es una actividad de salud pública. Toda actividad de salud pública debe concluir con un documento que resume todo lo que se ha hecho. Ahí, eventualmente, ¿no? Podemos ir pensando en un artículo científico y no en la mitad del trabajo en plena situación complicada, ¿no? Podemos aprender a partir de estas notificaciones y obviamente también sirve de comunicación a las autoridades, etc. Siguiente. Y este es un ejemplo de un brote en una institución cerrada, ¿no? Que fue un brote de influenza H1N1. Vean, hace ya 15 años que se dio este brote y justo acá les comentaba, el doctor Wittenbury forma parte de esta publicación, ¿no? Y la doctora Maribel Fuertes, que ahorita no sé dónde está trabajando, que es ella, en esa época la doctora Fuertes, silencio, era del PREC. ¿Se acuerdan que le dije que es el PREC? El residentado en epidemiología. La semana pasada les dije que este brote también se dio, pero en una promoción, ¿no? Bastante previa del PREC. Siguiente. Y se hizo la investigación. Y bueno, con eso estamos concluyendo. ¿No? Tranquilos. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ya, ahora sí. Avanza. Porque el amor